nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Amén, Señor, así es. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Nuestros corazones insaciables son hasta que te conocemos, Señor. Hasta que conocen a su Salvador. Dígale, tal y como somos nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Yo sé que usted se la sabe, así que cántela. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh Señor, solo tú bastas. Fuimos alcanzados, así es, Señor, por su grande amor. Con los brazos abiertos nos recibe, Señor, y con brazos abiertos nos recibe hoy. Así es, Señor, tú nos recibes hoy. Fuimos alcanzados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por su grande amor, oh cuán grande amor. Con brazos abiertos nos recibe Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia
me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Amén, Señor, solo tú bastas. Gracias te damos por este tiempo de adoración, Señor, y ponemos este tiempo de prédica, Señor, este tiempo de palabra en tus manos, Señor. Nos depositamos en ellas porque sabemos que ahí estaremos seguros, Señor. Amén. Gloria a Dios, bendecimos el nombre del Señor en esta noche. Un saludo muy especial, mis amados hermanos. Sea el Señor continuando con su bendición, su amor y su paz en medio de cada hogar, de cada miembro de la familia Palabra de Vida. Les bendecimos en esta hora, bendecimos a los pastores Luis y Cristina Burgos, les bendecimos, pastores, con toda bendición del cielo. Que la gracia y el favor del Señor se han multiplicado en sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, mis amados hermanos, la palabra que el Espíritu ponía para compartir esta noche lleva como título Prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Y vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 14. Dice la palabra del Señor: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Proseguimos a la meta, mis amados hermanos. Y hoy vamos a tomar como fundamento bíblico también, vamos a estar estudiando en el libro de Esther para comprender este título de prosigo a la meta. Y quiero comentarles que en el libro de Esther es el relato de los israelitas en una senda que ellos mismos escogieron. Hubo una oportunidad de volver a su tierra, les había sido dada bajo el reinado de Ciro, pero solamente un remanente muy pequeño había vuelto. Eso nosotros lo encontramos y lo estudiamos en los libros de Esdras y Nehemías. Son libros que nosotros hemos estudiado bastante porque son libros que nos hablan de restauración. Estos dan la historia de aquellos que volvieron. Esther, en el libro de Esther, nosotros encontramos la historia de aquellos que no volvieron, sino que más bien escogieron la prosperidad y el lujo de Persia. Ellos están fuera de la voluntad de Dios, pero no se hallan más allá de su cuidado. Eso quiero decirles para introducirnos en el tema de proseguir a la meta del supremo llamamiento. Y quiero ir ahora a Esther capítulo 4, versículo 14. Dice la palabra del Señor. Dice: porque si absolutamente callares en este tiempo, respiro y liberación tendrán los judíos de otra parte, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Este es un pasaje importantísimo en el estudio del libro de Esther. Otra versión en Dios habla hoy nos dice: si ahora callas y no dices nada, la liberación de los judíos vendrá de otra parte, pero tú y la familia de tu padre morirán. A lo mejor tú has llegado a ser reina precisamente para ayudarnos en esta situación. Mis amados hermanos, este versículo nos indica y nos habla de una responsabilidad individual que tenemos nosotros en el llamado como hijos de Dios. Es una responsabilidad que tenemos frente al llamado y frente al propósito que Dios ha determinado para nuestras vidas. Y que estos propósitos, como leíamos aquí en el versículo 14, van a terminar afectando a nuestras familias. Por eso es lo importante de que nosotros nos concentremos en la voluntad y en el propósito del Señor a pesar de cualquier circunstancia. Igualmente, cualquiera que sea la circunstancia, nosotros debemos avanzar hacia proseguir, hacia alcanzar la meta del supremo llamamiento.
Esther nos deja algo muy claro a todos y aquí nos deja este versículo algo muy claro, y es que si ella no hace lo que le corresponde en esa hora, no solamente ella, sino la casa de su padre, su familia perecería. Yo te quiero decir, mis amados hermanos, que nosotros aquí podemos ver algo muy importante, y es que primero les quiero compartir, debemos vivir por algo más grande, y ese algo más grande es el propósito de Dios. Esther no era reina para que Esther disfrutara de los deleites del palacio, aunque podía hacerlo y era su derecho, pero ese no era el objetivo principal de Esther haber llegado a ser reina. Había un propósito que Dios había determinado para ese tiempo ella cumpliera. Ella tenía una responsabilidad de parte de Dios. Asimismo, tú y yo tenemos una responsabilidad individual en la edificación del reino de los cielos. Y esa responsabilidad nosotros debemos tomarla, sabiendo, mis amados hermanos, que los tiempos son malos. Y como los tiempos son malos, vamos a tener que revestirnos mayormente de la presencia de Dios, de la presencia del Espíritu Santo, para poder llevar a cabo cada propósito en los tiempos que el Señor ha determinado. Para rescatar al pueblo judío de las artimañas del enemigo y traer liberación. Ese era el propósito de Esther, rescatar al pueblo judío, ¿sí?, de las artimañas del enemigo, que en este caso, como todos conocemos la historia, es Amán, trayendo ¿qué? La liberación. Es el propósito para el cual Esther había sido llamada. Mis amados hermanos, muchas veces Dios permite que nosotros lleguemos a ocupar posiciones o lleguemos a lugares estratégicos, y esos lugares estratégicos a los cuales nosotros llegamos y podemos disfrutar de muchas bendiciones. Esos lugares donde Dios nos pone, Dios nos pone como provisión para su propósito, como provisión de Dios. Tú eres una provisión de Dios en determinado momento, en determinado lugar. Tú eres provisión de Dios. Tú eres esa provisión que Dios ha determinado para esta época, para esta hora, porque es un tiempo, mis amados hermanos, es un tiempo que requiere valor, que requiere fuerza en el espíritu, que requiere dedicación, que requiere que nosotros vivamos de la presencia del Señor. Esto nos enseña, mis amados hermanos, que nosotros como iglesia debemos estar apercibidos de los tiempos, entendiendo, mis amados, que el mover del Espíritu Santo en cada tiempo, entendiendo qué es lo que Dios quiere hacer en cada tiempo. Y pidámosle al Señor porque nosotros podamos entender cada día lo que Él nos quiere mostrar, lo que Él nos quiere revelar a través de su Espíritu Santo, porque Él usa su Espíritu Santo para revelarnos los tiempos, para revelar los propósitos de cada tiempo. Y tú y yo somos esas vasijas de barro, esas vasijas que contienen ese depósito que por su amor y su misericordia tenemos ese depósito que va a ser usado en los diferentes momentos que sea necesario, que sea requerido de acuerdo a los planes y a los propósitos de Dios. Así que, mis amados hermanos, todos tenemos una función, todos tenemos un propósito específico, un propósito importante en el reino de los cielos. Y como nosotros tenemos ese propósito, mis amados, estamos llamados a entregarnos de manera genuina cada día para poder llevar a cabo esas asignaciones celestiales. Si nosotros no nos entregamos como deberíamos entregarnos, estos propósitos no los vamos a alcanzar. Pero los propósitos de Dios siempre se cumplen. Si nosotros no nos disponemos al 100 para los propósitos de Dios, seguramente Dios tomará otros vasos para que esos propósitos se cumplan, porque los propósitos de Dios han de cumplirse. Siempre se cumplirá cada propósito que Dios determinó. ¿Sí? Y si un vaso, si una vasija no se presta, si una vasija no pasa a través de los obstáculos y de las circunstancias que nosotros vivimos cada día, no podemos alcanzar esos propósitos. Es necesario que nosotros traspasemos esos obstáculos, que nosotros no miremos nuestros dolores, nuestras angustias, nuestros quebrantos. Nosotros tenemos que pasar más allá de todas estas cosas para poder alcanzar lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Muchos, mis amados hermanos, muchos hermanos padecen desde la iglesia primitiva, desde los tiempos pasados,
cuántos hermanos, cuántos siervos de Dios han sufrido de una manera tremenda, de unos testimonios tremendos de cómo siervos de Dios sufren por causa de la palabra del Señor. Y eso no es ajeno a que tú y yo pasemos por circunstancias. A veces nos sentimos dolidos, nos sentimos cansados, nos sentimos muchas veces frustrados, pero yo te digo, en medio de la circunstancia, nosotros tenemos un Dios grande y poderoso, un Dios que nos llamó. Y si el Dios que te llamó te dio, hizo elección en ti, el Dios que te llamó te dará la fuerza, te dará la fortaleza, te dará todo lo que tú requieras para tú avanzar en los propósitos del Señor. Y nosotros cada día debemos disponer ese corazón con mayor amor, con mayor entrega. ¿Por qué? Porque hay un propósito eterno que alcanzar. Nosotros como hijos de Dios, mis amados hermanos, no podemos entretenernos. ¿Por qué Esther no sabía lo que estaba pasando? Porque Esther no estaba percibida en ese momento. No podemos entretenernos, mis amados, con los banquetes, con las modas, con los placeres de esta tierra. Nuestra mirada debe estar siempre en las cosas celestiales. Esto, mis amados, es un asunto de eternidad. Esto es un asunto de eternidad. Esto es un asunto que no solamente nos afecta a nosotros, afecta a nuestras familias, afecta a nuestras generaciones. Qué bonito es que el Señor encuentre en ti, en mí, en cada uno de los hermanos un corazón dispuesto, que Dios encuentre corazones confiables que sin duda se lancen en fe a creerle a Dios, a saber que Dios los respaldará y que sus propósitos se cumplirán. ¿Por qué? Porque confían en el Señor, porque tienen esa fe que es inquebrantable, que a pesar de las cosas que sucedan, Dios va a estar ahí supliendo. A veces, si no tenemos empleo, mis amados, Dios suplirá. Dios suplirá de una u otra forma. De una u otra forma, Dios suplirá porque Dios es Dios. Dios no nos va a dejar, Dios no nos va a desamparar. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos encontrado en situaciones difíciles? Porque todos hemos pasado por situaciones difíciles y pasamos por circunstancias que queremos que sean mejores. Pero no, mis amados hermanos, el Señor está con nosotros en medio de todo eso, en medio de toda circunstancia está el Señor, porque eso, cada circunstancia, eso que le llamamos circunstancia, adversidad, eso lo que va a traer es gloria a nuestro Dios, porque el Señor se glorificará en todo eso. ¿Dónde está nuestra seguridad? ¿Dónde está nuestra seguridad? Esther de pronto se sentía segura y confiada en el palacio, pero no, ella estaba en riesgo también. Era judía. ¿Cuántas veces nosotros establecemos nuestra seguridad de pronto en las finanzas, en nuestro buen trabajo, en nuestra buena situación económica? ¿Cuántas personas no ponen su seguridad en todo eso? Nuestra seguridad, mis amados hermanos, no puede estar en nada de eso. Nuestra seguridad debe estar en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es nuestra seguridad. La vida cambia en un momento, las circunstancias cambian en cualquier momento. Nuestra seguridad es el Señor. Él es nuestra seguridad, Él es nuestro refugio, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra confianza. Así que no temamos en medio de las situaciones, sino que avancemos sabiendo que Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios de restauración. No habrá huérfano desamparado, no habrá viuda desamparada, porque Dios de una u otra forma, Dios proveerá y Dios le apacentará todas las cosas, le llevará la provisión, la pondrá en sus manos, porque Dios es Dios, porque Dios no se olvida de lo que dio a luz. Dios no se olvida de lo que dio a luz. Porque la misma palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salió de la boca del Señor. Toda palabra, mis amados hermanos, y esto no es fácil de pronto saber que no tienes el recurso económico, que tienes de pronto tu nevera vacía. Y entonces tú recuerdas esa palabra que dice que no solo de pan vivirá el hombre. Y efectivamente no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salió de la boca del Señor, de toda palabra que Dios determinó de bendición para tu vida, porque ya tu vida está bendecida. Y en ese caso yo voy a creerle a mi Dios. Yo voy a creerle que Él me va a suplir para mis necesidades, para todas mis necesidades. Él me va a suplir. Él te va a suplir para eso que estás pensando. Él lo va a suplir porque Él lo hace.
Tú no ves la forma, tú no ves la manera de dónde va a salir, pero Dios es Dios. ¿Qué es imposible para mí? Te dice el Señor. ¿Qué es lo que es imposible para mí? Te dice el Señor. ¿Qué es imposible para mí, hija mía? Te lo dice el Señor. ¿Acaso no confías en mí? ¿Acaso crees que yo no te voy a dar eso que tú necesitas? ¿Acaso no te voy a dar esa respuesta que tú me estás pidiendo? Yo estoy aquí, dice el Señor, yo estoy aquí. Yo estoy aquí para sustentarte, yo estoy aquí para fortalecerte, yo estoy aquí para abrirte camino nuevo, te dice el Señor. No temas, no temas, porque en lo natural parece que vieras como paredes, pero no son paredes las que estás viendo. Hay un camino detrás de eso, te dice el Señor. He puesto una senda, te dice el Señor, una senda que vas a caminar de mi mano, pero no puedes ver porque es necesario que la veas con los ojos del Espíritu. Los ojos del Espíritu son con fe, con fe. Solo a través de la fe podrás ver lo que hay detrás de lo que en esta hora tú estás pensando, creyendo. Yo soy el que proveo, yo soy el que abro el camino donde no lo hay. Yo soy el que derramo agua sobre el sequedal, te dice el Señor. No temas, no temas, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Acaso no soy yo tu padre? Te dice el Señor. ¿Acaso no soy yo tu padre? ¿Acaso no fui yo el que te señalé desde el vientre de tu madre? Te dice el Señor. ¿Acaso no fui yo el que te di por profeta a las naciones? Te dice el Señor. ¿Acaso no fui yo? ¿Acaso no fui yo el que te llamé? ¿Acaso no fui yo? Dice el Señor. Confía. Confía, te dice el Señor, confía y avanza, avanza, avanza en el camino de la fe, de la certeza de fe, de esa fe que no se deja malograr por lo que ve naturalmente, sino de esa fe inquebrantable que mira más allá de todas las circunstancias porque cree al Dios que te llamó. Cree, te dice el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Pasamos a Esther capítulo 4, versículo 1, dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y dice Esther 4:4, dice: y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. Mardoqueo, mis amados, rechazó la ropa lujosa que envió Esther. ¿De qué le servía una ropa lujosa a Mardoqueo? Esto no cambiaría el edicto. Esto no quitaría la afrenta y el dolor que se veía venir sobre el pueblo judío. Asimismo, mis amados hermanos, asimismo, el ropaje muchas veces de la religión no elimina el hecho de que el hombre es un pecador, que es culpable delante de Dios, que muchas veces la religión, mis amados hermanos, no va a alterar el hecho de que el pecado nos lleva a muerte. Hay muchos lugares, hay lugares donde a lo bueno le llaman malo, donde no se habla de pecado. No se habla de pecado y el pecado es pecado. Y nosotros como hijos de Dios, como pueblos de Dios, como entendidos, como gente que ha recibido la buena porción del Espíritu, la buena porción de la palabra y la revelación de la palabra, a los lugares donde Dios nos lleve, debemos hablar con la palabra, porque se van a quebrantar la religiosidad, se van a quebrantar las estructuras religiosas de muchos lugares a donde Dios los va a enviar. Es un tiempo, mis amados hermanos, en que Dios empezará a restaurar y Dios los llevará. Por eso aquí hay diferentes lugares, diferentes naciones, diferentes pueblos, porque Dios en diferentes lugares, pueblos y naciones va a empezar a restaurar con el poder de su Espíritu. El fuego del Espíritu consumirá y se llevará toda semilla de error, toda semilla de religiosidad, se lo llevará el Espíritu de Dios
porque será sembrada la palabra del reino, la palabra revelada, esa palabra que tú tienes en el corazón y esa palabra que va a salir por tu boca para edificación de muchas vidas. Mis amados hermanos, pasamos al versículo 5. Dice, entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él le había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Aquí Esther buscaba una respuesta que no tenía. Y Mardoqueo en el 7, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Pasamos al 8. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuese destruido, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Mis amados hermanos, aquí se toca una porción muy importante, el interceder. Es tiempo de interceder. Es tiempo de que el pueblo de Dios ore, clame a Dios por los propósitos que Él tiene a bien cumplir, mis amados hermanos. Es tiempo de estar en la presencia del Señor, buscando la voluntad de Él, buscando conocer cada día de su palabra y de su voluntad. Aquí Esther se hace consciente de la realidad, aunque no sabía, aunque no había sido llamada al rey. Ya ella es consciente de la situación, pero ella no había sido llamada por el rey. Y pasamos al versículo 15 al 16. Dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. La declaración de Esther, mis amados hermanos, es un acto de valor. Es decir, ella dice, si perezco, que perezco, que perezca. Esther entiende en este momento que ella había sido llamada para esta hora. Esther entiende en este momento que tenía que tomar una decisión, que tenía que determinar en su corazón, y así como lo hizo con valor de afrontar la situación. Y la única manera de afrontar la situación era de ella presentarse delante del rey, arriesgando su vida. ¿Para qué? Para que el rey le concediera una audiencia y poder hablar con él. Mis amados hermanos, para Esther tomar este valor que tuvo Esther. Pero yo les quiero decir que hubo uno más grande, uno más noble que dejó el cielo, mis amados hermanos. Jesucristo descendió a la tierra y nos dijo que vino a rescatar lo que se había perdido. Jesucristo, su nobleza, su amor, su grandeza, mis amados hermanos, desde el cielo, desprenderse del cielo, desprenderse del Padre, para venir aquí, mis amados hermanos, y rescatar lo que se había perdido, como nos dice la palabra en Mateo 20:28. Él vino a rescatar lo perdido. Esther estaba rescatando el pueblo judío. Y aquí, mis amados hermanos, vemos cómo Cristo desciende del cielo, mis amados hermanos, desciende para libertarnos del pecado, de la muerte eterna, y se convierte en nuestro Salvador, dándonos vida, dándonos restauración, dándonos esperanza, dándonos un nombre nuevo, dándonos un propósito, dándonos, mis amados hermanos, la reconciliación con el Padre, la restauración, mis amados hermanos, y brindándonos una eternidad con Él. Entonces, mis amados hermanos, yo les digo, cuánto amor, cuánta misericordia del Señor. Nos vamos a dejar vencer, no vamos a proseguir a la meta, nos vamos a dejar vencer de las circunstancias. No podemos, mis amados. Medita en tu corazón en esta hora. ¿Te vas a dejar vencer? Yo no sé cuál es tu circunstancia.
Yo no sé cuál es tu circunstancia, pero Dios te dice que no te dejes vencer, que toma fuerza, que toma valor, que te sumerjas en la fuente de vida eterna, que te sumerjas en los ríos del Espíritu de Dios, que allí vas a encontrar fortaleza, que allí vas a encontrar llenura, que allí vas a encontrar restauración, mis amados hermanos. Jesucristo vino para libertarnos. Esther fue usada para alimentar un pueblo. Mis amados, somos el pueblo de Dios. Dios quiere que avancemos en sus propósitos. Hay una demanda enorme en este tiempo. Hay una demanda enorme de parte de Dios sobre nuestras vidas y una demanda que requiere diligencia, que requiere oración, que requiere ayuno, que requiere intercesión. Mis amados hermanos, pero pocos entienden eso, porque muchas veces cuando se programa un ayuno, una oración, una intercesión y es seguido, muchos se cansan, amados hermanos, muchos se cansan. Muchos se cansan porque yo sé que es así y uno por experiencia ve cómo gente se cansa porque se programó una cosa, porque se programó esto, pero se programa por la dirección del Espíritu, se programa por los que a Dios les ha dado revelación, les ha dado visión, porque no hay nada que Dios vaya a hacer que no lo haya revelado a sus siervos los profetas. Y lo que sí tiene este ministerio, mis amados hermanos, es que ustedes tienen profeta en medio de ustedes. Ustedes tienen una profeta en medio de ustedes. Ustedes tienen una voz de Dios. Ustedes tienen una trompeta de Dios. Una trompeta que los mantiene apercibidos de la voluntad de Dios en los tiempos. Valoren, mis amados hermanos, valoren cada tiempo, valoren cada vez que se puedan conectar. Valoren cada vez que la trompeta suene para hablarles. Valoren cada vez que la trompeta suene para darles sonidos ciertos, porque la trompeta que suena en medio de ustedes les da sonidos ciertos. Ustedes no escuchan sonidos inciertos, ustedes no escuchan ruidos, ustedes no escuchan lo que dicen por ahí. Ustedes escuchan, mis amados hermanos, lo que viene del Padre. Ustedes escuchan lo que es verdadero, lo que es la esencia del Padre, lo que viene de la conexión divina. Eso es lo que ustedes escuchan. Ustedes no escuchan un pan recalentado, ustedes escuchan la bendición de Dios, lo que ha bajado del cielo, lo que Dios quiere plasmar en sus corazones, porque hay un diseño especial de parte de Dios y Dios les ha dado profeta, Dios les ha dado pastor, Dios les ha dado gente, mis amados hermanos, en la que ustedes pueden confiar, en la que ustedes pueden dejarse guiar, ustedes pueden dejarse apacentar con confianza, porque son hombres y mujeres de Dios, fortalecidos y sustentados por Dios, pasados por procesos enormes. Yo cada vez que puedo lo digo, procesos que yo soy conocedora de esos procesos, porque Dios honra a los que le honran. Son procesos, mis hermanos, que tienen un peso de gloria. Así como tiene este ministerio, tiene un peso de gloria. Así que, mis amados hermanos, no desmayen. Avancen al propósito de Dios, avancen a lo que Dios determinó. Denle gracias a Dios por la bendición que tienen de cada palabra, mis amados hermanos. No es una palabra de prosperidad, no es una palabra que vas a salir, ay sí, qué lindo soy, no, mis amados hermanos, aquí cada hermano que suena la trompeta, cada hermano que habla, mi hermana, lo hace con la dirección del Señor, lo hace para alimentar los unos a los otros con palabra que viene del cielo y cada uno en la forma en como Dios los use, llena de palabra, de bendición, palabra que edifica, palabra que restaura, palabra que exhorta. Porque no son dulces, mis amados hermanos, no son dulces, es comida sana lo que hay en medio de nosotros. Valoremos eso, valoremos y avancemos a los propósitos de Dios. Somos una generación con una responsabilidad importantísima. Somos esa generación llamada a restaurar, llamada a vivificar, llamada a soplar con la autoridad del Espíritu de Dios para que lo que sea seco, para que lo que esté seco sea reverdecido, mis amados hermanos. Somos esa generación que va con autoridad a soplar sobre los huesos secos y los huesos que sean soplados, mis amados, por medio del Espíritu recobrarán vida. Eso es lo que Dios les ha dado.
Eso es lo que Dios les ha entregado. Por eso no es tiempo de desmayar, eso no es tiempo de quedarse arrinconado, no es tiempo de quedarme, no, Señor, voy a tomarme un descansito. No, mis amados hermanos, hay una urgencia en el Espíritu. El Espíritu clama, mis amados hermanos, el Espíritu clama porque Jesús viene pronto. Creamos a los propósitos de Dios. Creamos a lo que Dios dijo de nuestra vida. Creamos a lo que Dios quiere hacer de nosotros como pueblo de Dios, como gente llamada por Dios con designios especiales, con designios celestiales. Somos la generación, mis amados hermanos, que somos llamados a restaurar, que somos llamados a quebrantar la religión, que estamos llamados a quebrantar las estructuras religiosas, que estamos llamados, Dios mío, en el nombre de Jesús se los digo, estamos llamados a derribar todos esos espíritus que son contrarios a lo que Dios quiere establecer en su reino, a lo que Dios quiere enseñar a su pueblo. Hay muchos, mis amados hermanos, hay muchos profesionales del púlpito, mis amados, hay muchos con habilidades verbales, pero Dios mío, Dios nos ha dado el favor, la misericordia. Dice su palabra que de lo vil y menospreciado, muchos de nosotros muchas veces no sabemos cómo expresarnos, pero como dice en su palabra, Él toma de los ministros y hace sus ministros como llama de fuego encendida. Eso es lo que Él hace. Él hace de sus ministros llamas de fuego encendido, porque muchas veces aún no sabemos cómo hablar, pero el Espíritu toma sus vasijas, el Espíritu sopla y hace fluir las corrientes del Padre para que todos los que quieran escuchar, escuchen la voz de Dios, porque Dios no se calla, Dios habla para aquellos que tengan oídos, Dios les habla, aquellos que tengan corazón, Dios les hablará y entenderán lo que el Padre les quiere decir en este tiempo, que se levanten con la autoridad que les fue entregada, que se levanten en medio de las circunstancias, que caminen en la voluntad de Dios, porque no es tiempo de adormirnos, no es tiempo de pereza, no, es tiempo de creerle a Dios, es tiempo de formar una iglesia avivada en el Espíritu. Aquí el rey les tiende el cetro a Esther, el rey les tiende el cetro de la gracia. Como iglesia de Dios, el cetro de la gracia nos ha sido extendido. El cetro de la gracia nos ha sido extendido, mis amados hermanos. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos el cetro de la gracia extendido. ¿Qué es lo que vamos a hacer si ya nos extendió el cetro de la gracia, mis amados hermanos? ¿Qué vamos a hacer? Oh, bendita misericordia y favor de Dios. Su gracia, el cetro de su gracia nos extendió. Es una gracia, es una bendición de Dios. Por eso Dios te dice en esta noche, no temas a los burladores, no temas a los que te señalen, no temas a los que hablen mal de ti mintiendo. Mire, si hay una cosa segura que nosotros tenemos es que siempre van a hablar mal de nosotros. Siempre van a hablar mal de nosotros. Y si somos pastores más, siempre van a hablar mal de nosotros. Siempre nos van a señalar, mis hermanos. Siempre van a hablar mal de nosotros. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del ser humano. Nosotros no podemos esperar más. Eso es la naturaleza del ser humano. Pero nosotros tenemos que vivir creyendo y viendo lo que Dios hace, mis amados hermanos. De lo vil y menospreciado, mis amados hermanos. De lo vil y menospreciado Dios toma. Dios toma. Bendito sea el nombre del Señor. Y el segundo punto que quiero compartir es la determinación que tuvo Esther. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Esa es la versión nueva versión internacional. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Tú eres nacida de Dios. Tú eres nacido de Dios. Tú puedes vencer al mundo porque tú tienes ese ADN del cielo. Tus diseños, tus genes son celestiales.
porque Dios impartió en ti unos genes especiales. Dios impartió en ti un depósito que no ha impartido en nadie más. Dios determinó para ti una llenura, una medida, un depósito para trabajar con Él, para que tú fueras esa vasija en manos de Él. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu depósito? ¿Te vas a quedar con el depósito allí? ¿Te vas a quedar con ese depósito? ¿O lo vas a poner al servicio de la obra del Señor? Quiero decirte que ese depósito es para que tú lo uses por fe en la obra del Señor para edificar el reino de los cielos. Y tú debes tener determinación. Siempre debemos tener determinación. Quiero decirte que Esther no se quedó pensando que moriría. Ay, me voy a morir, yo también soy judía, ¿y ahora qué voy a hacer? No, pero si yo paso allá al rey, el rey no me ha llamado y ¿qué va a hacer de mí? No, no, yo no me quiero morir tan joven, no, no, no. Esther no dijo eso, ¿verdad? Esther no dijo eso, ella tomó valor, ella determinó caminar al propósito, determinó a cumplir esa voluntad, determinó en su corazón hacer lo que tenía que hacer en esa hora. Ella no se quedó pensando en ella. Ella determinó en su corazón seguir el plan de Dios. Y ese plan, mis amados hermanos, ese plan, ¿dónde se lo dio Dios? Ella determinó y cuando determinó, dijo, voy a hacer ayuno y siguió con su plan. Y ese plan, ¿por qué le funcionó a Esther? Porque Esther era elegida por Dios, ¿sí? Esther buscó la presencia de Dios y en la presencia de Dios uno halla gracia y favor. Uno halla favor, misericordia del Señor. ¿Por qué funcionó? Porque Dios estaba con Esther. La gracia de Dios estaba con Esther. Por eso el rey, sin haber sido llamada, le extiende ese cetro. Hay una gracia sobre tu vida. Solo en la presencia del Señor podremos conocer, mis amados, esas estrategias para vencer los enemigos del propósito de Dios. Hay enemigos del propósito de Dios, hay muchos enemigos del propósito de Dios y eso lo sabemos, pero nosotros avanzaremos porque mayor es el que está conmigo, mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Mis ejércitos, los ejércitos celestiales que están conmigo son mayores, son más grandes y son más poderosos. Y eso es algo que tú siempre debes tener grabado en tu corazón y grabado en tu mente. Cuando venga el enemigo con esos dardos a tu mente, tú tienes que saber eso. Es que es mi ejército, porque es que es mi ejército, porque yo soy hija de Dios. Mi ejército, el ejército, yo soy del ejército de Dios y ese ejército es poderoso. Ese ejército viene de mi Padre. Hay un poder sobrenatural y mayor que cubre mi vida, que cubre mi familia, que cubre mi necesidad, que cubre lo que yo requiera porque Dios está conmigo. La gracia del Señor está conmigo y Dios quiere que así como Esther se acercó al rey sin haber sido llamada, Dios quiere que nos acerquemos con fe, que nos acerquemos aceptando la voluntad de Él, lo que Dios ha determinado. Qué bonito es que nosotros nos humillemos delante del Señor, que le digamos en ayuno, en oración, y le digamos, Señor, aquí estamos, Señor, aquí estoy, Señor. No entiendo lo que pasa, Señor, pero quiero tu voluntad. No entiendo lo que sucede, Señor, pero quiero seguir tu camino. Eso es hermoso, mis amados hermanos. ¿Cómo crees que se sentiría el Señor cuando escucha eso de nosotros? El Señor se siente feliz. El Señor se siente que somos colaboradores, que somos confiables, que puede derramarse y que puede seguir contando con nosotros. Ya Él entregó lo más grande que fue su Hijo. Él ha entregado lo más precioso del cielo. ¿Cómo no ser, mis amados hermanos? ¿Cómo no ser colaboradores para el reino de los cielos? ¿Cómo no ser edificadores? ¿Cómo no predicar el evangelio? ¿Cómo no visitar al enfermo? ¿Cómo no cuidar a la viuda? ¿Cómo no restaurar al que necesita restauración? ¿Cómo no levantar al caído? ¿Cómo no disponernos para eso? Cuando nosotros pensamos en la gracia y el favor que Dios ha tenido sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, ¿cómo no disponernos hacia eso, mis amados hermanos?
Aunque tú te sientas a veces físicamente y te dicen, mi hermana, si me acompaña, que hay una necesidad de orar, ¿cómo no lo voy a hacer, mis amados hermanos? ¿Cómo no lo voy a hacer si haya que correr? Corremos porque lo hacemos para Dios, porque yo sé que hay una necesidad y si yo puedo suplir en esa necesidad espiritual, estoy edificando el reino de los cielos, entonces ¿cómo no voy a correr a hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo no voy a hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo no voy a caminar hacia esa voluntad perfecta? ¿Cómo no voy a caminar a lo que Dios me está requiriendo? Dios quiere que nos acerquemos con fe, que aceptemos su voluntad, que descansemos en Él, que determinemos, mis amados, como iglesia, apasionarnos por lo que es de Dios, que propongamos en nuestro corazón vivir para Dios. Un día Dios nos vio con amor, derramó de su gracia sobre nosotros. Y no solo eso, luego nos convierte en vasijas de barro, en unas vasijas portadoras de su gloria, mis hermanos. ¿Cómo? ¿Cómo no agradecer tanto favor? ¿Cómo no apasionarme por la voluntad y el propósito de Cristo? ¿Cómo dejar a un lado mi llamamiento si no es llamamiento de hombre, si no es llamamiento celestial? ¿Cómo voy a atender a las murmuraciones, a lo que digan? ¿Cómo voy a atender, mis amados hermanos, a eso si yo voy a ver cosas gloriosas, si yo voy a tener mis ojos en lo que es realmente bueno, realmente extraordinario, lo que realmente llena mi vida? ¿Cómo yo voy a decir no? No podemos, mis amados. Ante tanta gracia, ante tanto favor, no me puedo negar. No me puedo negar. Yo voy a tomar fuerza, yo voy a tomar fortaleza y le voy a creer a Dios y voy a proseguir a la meta, voy a proseguir al camino que Dios ha determinado. Yo no voy a ser ajeno a nada. Yo no voy a ser ajeno a lo que Dios quiera hacer. Yo no puedo ser indiferente, mis amados hermanos. Yo voy a proseguir al llamamiento. Yo voy a proseguir a la voluntad de Dios. Mis amados, cualquiera que sea nuestra función en el reino de los cielos, hagámoslo con amor, hagámoslo con dedicación, sabiendo que lo hacemos es para Dios. Esther pudo cumplir los propósitos porque Esther buscó la presencia de Dios. Esther entendió para qué había sido llamada. Esther superó los obstáculos. Ella no se puso a pensar, no, pero es que yo estuve tiempos como huérfana, sufrí y ahora que tengo la oportunidad de disfrutar un poco, ¿cómo me voy a ir yo a arriesgar mi vida? Ella no pensó en eso. Ella superó los obstáculos. Ella comprendió que había algo superior, que había algo superior sobre su vida, que había algo mayor, que había el propósito de Dios. Tenemos que superar los obstáculos. Tenemos que avanzar al llamamiento santo. Debemos que avanzar al llamamiento santo. Ella utilizó los obstáculos de su vida como peldaños en vez de excusas. Quiero decirte que muchos te quieren ver caído. Muchos quieren ver caído al pueblo de Dios. Muchos, acabamos de pasar un mes fuerte espiritualmente también. Muchos hacen ceremonias para ver al pueblo de Dios caído. Muchos hacen ceremonia para traer desánimo a los pastores, a los líderes. Muchos hacen tantas cosas y traen espíritus contrarios. ¿Para qué? Para que la iglesia del Señor te caiga. ¿Cuántos enemigos no tiene la iglesia? Pero mayor es el que está con nosotros. Mayor es el que está en ti y en mí. Esther entiende y vive por algo más que ella misma. Vive por el propósito de Dios. Vive por la voluntad de Dios. Y eso es importante que tú y yo siempre lo comprendamos. Vivir por la voluntad de Dios. Vivir por algo más grande que tú mismo. Y hay algo más grande que tú mismo y es el propósito para el cual Dios te ha llamado. Nosotros debemos asumir con responsabilidad la función de nuestro llamado. Ese llamado, ese llamamiento santo, esa honra que Dios te ha entregado. Dios nos ama, Dios ha sido fiel y misericordioso, mis amados hermanos. Reconozcamos también, reconozcamos la ayuda, la bendición que tenemos
en las autoridades espirituales llamadas por Dios, que nos ayudan a caminar en la voluntad de Dios. Qué bendición, mis amados hermanos, es contar con pastores entregados a la obra del Señor, con pastores que no buscan ni la fama ni la fortuna, sino con pastores que buscan la presencia de Dios, que buscan llevar el pueblo a Dios, que buscan que las ovejas, el pueblo de Dios, cumpla los propósitos de Dios. Qué hermoso es, mis amados hermanos, qué hermoso es. Qué hermoso es esta generación, qué hermoso es este grupo de líderes, de ministros, de servidores que buscan la voluntad de Dios, que no buscan ganancia deshonesta, sino que buscan cumplir los propósitos de Dios. Esto es hermoso, mis amados hermanos, y esto tiene que trascender, esto tiene que fructificar, porque es la semilla que Dios ha puesto en nuestros corazones y esa semilla ha de ser sembrada en muchos lugares. Esa semilla tiene que ser llevada y sembrada en muchos lugares donde tú estás y otros muchos lugares a donde Dios te va a llevar.